doctor Carlos Castro, presidente del Colegio de Abogados en la provincia de La Suay. Doctor Castro, muy buenos días. Usted es también un político de vieja data, ha estado muchos años siguiendo lo que sucede en la ciudad de Cuenca en procesos electorales, tanto nacionales como locales, como mira esa especie de menú que se ha generado con 11 aspirantes a la alcaldía de la ciudad de Cuenca y 8 a la prefectura. Buenos días, Gustavo, Rosana, gracias por esta invitación. Quiero aprovechar la oportunidad para desearles unas felices Pascuas de Navidad a usted, a los integrantes de esta Casa Radial, por supuesto a la ciudadanía, y desearles a todos que tengan realmente un año nuevo lleno de realizaciones personales, sociales. Bueno, la primera observación que tengo respecto de este proceso electoral de autoridades seccionales es que la dispersión, el gran número de candidatos a la alcaldía, indudablemente que favorecerá a aquel candidato que tiene una votación fuerte, segura, votos firmes. Y claro, mientras yo pensaba que eran 9 candidatos, son 11, y con ese número, indudablemente que más ventaja, de luego va a tener quien tenga los votos duros en la ciudad. Esa es una primera observación. Luego veo que todos los candidatos quieren aparecer como nuevitos, hay un prurito por aparecer nuevitos en la política. Veo que algunos viejos políticos que se iniciaron muy tempranamente en actividad universitaria quieren aparecer como outsiders. Otros se dice que que no son políticos, que son apolíticos. Otros dicen que no tienen ideologías, se olvidan de su ideología, reniegan de su posición de izquierda, dicen que tanto vale la izquierda como la derecha, que la izquierda es peor que la derecha. He visto realmente unas traiciones ideológicas tremendas. En ese sentido, eso no es bueno. Yo creo que siempre es correcto tener unos nortes ideológicos estratégicos y por lo tanto derivar a partir de eso unos programas. Y claro, hay aspectos fundamentales para nuestra ciudad. Yo creo que una preocupación enorme en época de crisis económica es el tema de cómo fomentar las actividades productivas en la ciudad, en el cantón. Y entonces ahí me parece que es necesario terminar por reestructurar correctamente el plan de ordenamiento urbano. Me parece que las dependencias municipales deben agilitar los trámites administrativos para las diferentes propuestas urbanísticas. El municipio jamás podría convertirse en un ente que obstaculice las inversiones, y entonces el alcalde que se elija tiene que poner énfasis en que el municipio se transforme en un elemento dinamizador de las propuestas urbanísticas. Hay propuestas constructivas, hay propuestas de instalación, ¿no es cierto?, de industrias que a veces se detienen porque no hay agilidad en la burocracia municipal, a veces que tiene un tortuguismo, se da las vueltas, indecisiones, inseguridad jurídica, a veces las amenazas también de Contraloría que les crea temores, pero así no se puede funcionar. Lo que hay que hacer es que las inversiones en las construcciones, en las propuestas urbanísticas, en las propuestas de instalación de las empresas fluyan en la ciudad. Hay una especie mínima, una agenda que deberían cumplir o sobre la cual se debería cuestionar a los candidatos con respecto a la ciudad de Cuenca. Yo creo que sobre todo en el tema de cómo se va a fomentar indudablemente la producción, las inversiones, cómo desde los procesos urbanísticos se puede alentar, ¿no es cierto?, esas propuestas. Me parece que es una primera gran preocupación. Debemos tener un plan de ordenamiento urbano absolutamente coherente, que fijemos los límites de la expansión urbana de nuestra ciudad, que miremos sectores consolidados, pero sobre todo, insisto, la municipalidad tiene que ser un ente dinamizador de las propuestas privadas. No se puede perder decenas, cientos o miles de empleos con un tortuguismo municipal. Y ahí es un tema de un viejo aparato municipal, institucional, que desde hace muchos años me da la impresión que necesita una reforma muy grande. Y en eso creo que tendrá que el futuro alcalde poner énfasis también, insisto, para que la municipalidad sea un ente dinamizador de la producción. El otro aspecto me parece el tema de la movilidad, que habrá que terminar por ya poner en marcha, ¿no es cierto?, definitivamente el proyecto del tranvía, que es una cosa importante, pero la integración del tranvía con otros sistemas de transporte me parece otros aspectos fundamentales, la definición de las tarifas y la creación de lo que vengo insistiendo hace más de 2 años, cómo crear en nuestra ciudad una nueva cultura de movilidad
y creo que en eso ha habido alguna debilidad. Me parece que hay que asumir autocríticamente las cosas, creo que se ha avanzado, sin embargo, de lo cual no hay que dormir sobre los laureles, y es necesario generar un nuevo impulso, motivar a la ciudadanía que decidir sobre la peatonalización del centro histórico, definitivamente agarrar el toro por las astas y hacerle caminar la movilidad de la ciudad. Algo muy importante en la ciudad con respecto a la movilidad va a ser el incrementar, hacer más atractivo el transporte público. Hay un exceso de vehículos particulares. Definitivamente, dentro de la cultura de movilidad, esta nueva cultura que hay que crear, hay que incentivar a que utilicemos efectivamente el bus. Yo he escuchado en esta propia casa radial varios programas sobre este tema. Y ahora no es la misma realidad de lo que decíamos antes, no, vamos a utilizar el humillante, ya no. Yo creo que hay que reconocer que hay una renovación del parque automotor, ha habido un enorme esfuerzo de la Cámara de Transporte, de los dueños de las unidades de transporte, y eso hay que reconocerlo. Yo creo que es la ciudad con el mejor parque automotor del país, indudablemente. Eso también hay que señalarlo, hay un liderazgo de Cuenca en el tema del parque automotor. No tenemos la misma realidad de Quito o Guayaquil, y ese esfuerzo tiene que ser compensado, alentado, y que la ciudadanía nos transportemos efectivamente en bus. Hay que tomar iniciativas desde las universidades para cómo generar líneas específicas en ciertos horarios para los estudiantes, por ejemplo. Esa idea se planteó en la Universidad, por ejemplo, de Cuenca, y una idea fecunda y que no fue alentada, no fue suficientemente valorada, pero creo que hay que hacerlo. Pero en el tema del transporte, doctor Castro, quizás una de las preocupaciones que nos queda es la operación del tranvía y el cómo avanzar a un sistema integrado de transporte, es decir, cómo vamos a juntar el tranvía con el sistema de transporte público que ya existe. Ese es el tema fundamental, cómo realizar esa integración. Pero sobre todo, cómo, ¿no es cierto?, vamos a educar a todos los choferes, a los ciudadanos en el tema del respeto de las normas de tránsito. Según había un estudio, si los ciudadanos observaríamos las normas de tránsito, las normas para caminar por la ciudad, para respetar las señales, y también lo hagan los conductores, según este estudio mejoraríamos por lo menos de un 20-25%, solamente teniendo esos buenos modales, es decir, transitar por las zonas donde debemos transitar, pasar por los pasos cebra, respetar, ¿no es cierto?, el semáforo, respetar la conducción por donde se debe, es decir, cumplir las normas elementales de civilización, ¿no?, en materia de movilidad. Pero es un tema de educación, de formación, de concientización, de estimulación a la ciudadanía, y conjuntamente con otras medidas que ya deben asumirse en Cuenca, ¿no? La peatonalización de la ciudad me parece que es fundamental en ciertas áreas del centro histórico. ¿Por qué no se lo hace? Ya debe hacérselo. Hay ciudades, hay experiencias inmensas en América Latina, en Europa, donde asumiendo realmente estas medidas, los centros históricos nuevamente tienen un dinamismo, hay vida, todo lo contrario de lo que se dice, el comercio se dinamiza, hay más confort, hay que preocuparse por establecer parqueaderos así suficientes para que no puedan, para desincentivar salir al centro histórico. Creo que la tarifa inclusive para salir al centro histórico debería ser más alta para que los ciudadanos se acostumbren a no entrar en el centro histórico con los vehículos. Caminar mucho más, creo que son... Pero doctor Castro, muchas de estas decisiones pasan por un consejo cantonal también, por las decisiones en este caso de el cabildo, y quizás los ciudadanos nos concentramos mucho en la figura del alcalde, pero no pensamos más allá de quienes deberán acompañar todo este proceso que son los concejales. ¿Cómo ve usted este proceso con miras o de cara a las elecciones del 2019? Tenemos 11 candidatos a alcalde y todos tienen un equipo de concejales previsto para este proceso. Mire, aquí hay un problema de fondo estructural que parte de las propias reformas a la vieja ley orgánica de régimen municipal y luego en el COTAD. Por allí, entre los gestores del COTAD y de las reformas a la vieja ley orgánica de régimen municipal, se contagiaron por el tema de fortalecer al Ejecutivo municipal, así como se fortalece el Ejecutivo a nivel nacional. Y entonces se disminuyeron las capacidades y las potestades de los consejos cantonales. Y se fortalecieron las potestades y las competencias del alcalde. Y yo pienso que por la experiencia que he tenido como concejal, inclusive como vicealcalde de la ciudad y alguna vez alcalde encargado, creo que un consejo fuerte es necesario para contribuir al éxito de un alcalde. En cualquier institución donde hay organismos colegiados, los organismos colegiados ayudan. Y hay que mantener efectivamente una relación institucional, y creo que se debería, ¿no es cierto?, revisar las potestades de los consejos cantonales.
Si es que nosotros no damos una real valía a los consejos cantonales, pues ese es un problema, ¿no es cierto?, de cómo concebimos la democracia. Y para mí la democracia y la dirección y los gobiernos autónomos descentralizados son gobiernos que parten de una concepción colectiva, institucional, de forjamiento de políticas públicas de un consejo cantonal. Pero también yo creo que ha habido una desvalorización, los consejos cantonales no han adoptado la posición que debían adoptar, ha habido, ¿no es cierto?, si bien se han politizado mucho, yo creo que ha habido un exceso también de contradicciones internas. En los consejos cantonales tiene que haber debate, discusión, pero hay momentos en donde hay que despojarse de todo por el bien de la ciudad y desarrollar iniciativas fundamentales. En el tiempo nuestro, al margen de que teníamos un fuerte debate y una fuerte división al interior del Consejo Cantonal, nunca abandonamos los objetivos de ciudad, y cuando teníamos que luchar por los objetivos de la ciudad, el Consejo Cantonal estaba en primera línea. La actitud crítica, constructiva, de vigilancia de lo que hace el alcalde, de ser serios en la gestión municipal, sirvió al punto que el alcalde de ese entonces terminó reconociendo que no hubiese desarrollado la actividad que desarrolló si no contaba un Consejo Cantonal crítico. Y ser crítico no significa confundir la fidelidad con el hecho de la incondicionalidad. Y a su vez, ¿no es cierto?, el alcalde tomar en consideración que los consejos críticos es bueno para que le ayuden a uno a ver las fallas, los errores, porque a veces, ¿no es cierto?, el poder enceguece, el poder no permite mirar las cosas, y porque llana y sencillamente varias cabezas piensan mejor que uno. Entonces parte de la actitud democrática, y creo que, como usted dice, Rosana, los consejos cantonales tienen que retomar una actitud propositiva, una actitud de hacerse responsable de los problemas de la ciudad, pero no solamente brillar políticamente, porque yo veo que ha habido un defecto terrible en muchos concejales de asumir cálculos políticos electorales desde cuando se sientan en su curul. Entonces eso es terrible. La labor del concejal es distinto de la labor, no sé, inclusive de un asambleísta. El concejal está muy próximo a su vecindario, le están viendo, le está siguiendo la ciudadanía, sobre todo en una ciudad pequeña como la nuestra nos conocemos, sabemos lo que estamos haciendo, cómo se desarrolla nuestra vida, en fin, estamos constantemente en los medios, la ciudadanía está permanentemente yendo al municipio. Y entonces los concejales no tienen que, desde el momento que se sientan a hacer una labor con el cálculo electoral, me parece una cosa perversa, que todo el mundo crea que cuando asume una representación política, ya desde cuando se sienta, esté pensando en las próximas elecciones. Por Dios, recobremos el sentido cívico de ciudadanía, hagamos las cosas bien. Si como resultado de hacer las cosas bien, la ciudad le premia y le quiere para una nueva representación, es una cosa, pero hacer las cosas por cálculo político desde el inicio, contrapuntear a cada rato con el alcalde, ni siquiera asumir una posición crítica seria, sino ser negativo, destructivo, perverso, me parece una cosa incorrecta. Ahora, volviendo al tema de la movilidad, doctor Castro, si bien hay opciones que se han abierto para la ciudad de Cuenca, que implica el cumplimiento de una veintena de condiciones, entre ellas la renovación parcial de la flota de buses, Cuenca se está quedando atrás de lo que es una tendencia en ciudades de avanzada. Estamos posiblemente hablando del primer mundo, pero son ciudades en las cuales se va descartando, por ejemplo, la circulación de vehículos a diésel. En Cuenca no se ha hablado de una manera consistente en esto, se han hecho pruebas aisladas, no dentro de ningún plan o de objetivos de vehículos eléctricos, por ejemplo. Hará falta y ojalá vengan propuestas un tanto imaginativas, más modernas, más contemporáneas de los candidatos en este tema. Esperemos para escucharlos, pero va de la mano también la fuerte corriente que existe en el mundo por los temas de medio ambiente. El calentamiento global es un hecho, la escasez de agua es evidente en distintas ciudades del planeta, en los 4 puntos cardinales, y viene aquí para Cuenca un tema verdaderamente delicado, el del mantenimiento de sus fuentes de agua, el de la minería como una amenaza a las mismas, que habrá que ver qué es lo que dicen los candidatos sobre estos temas. A mí me parece, Gustavo, que lo que usted siempre señala, lo he escuchado constantemente en sus comentarios, yo creo que en Cuenca hay que ser exigentes, ¿no? Eso de soñar en cada vez un mejor transporte es correcto. Cuenca debe ser la primera en todos los servicios y tenemos las condiciones, las capacidades para hacer eso. Y los cuencanos hemos construido nuestra ciudad con mucho cariño. Todas las instituciones privadas, públicas, creo que tenemos un otro sentido con nuestra ciudad. Y por eso que nuestra ciudad hay que apreciarla, porque en medio de todas las debilidades tenemos un cierto crecimiento ordenado, propios y extraños ven esta situación. Pero lo que usted siempre ha dicho, hay que avanzar más.
Esto, ¿no es cierto?, de la posibilidad de erradicar el diésel, de mejorar la calidad del aire, tiene que ser un objetivo permanente. Pero claro, también hay un problema de los cuencanos y cuencanas, Gustavo, que esto implica costos. Queremos tener un mejor transporte, sistema eléctrico, de buses eléctricos, eso cuesta más. Pero nosotros a veces somos cicateros en la propia tributación y no contribuimos. Nosotros debemos contribuir. Pero hay cosas que no cuestan necesariamente, doctor Castro. Un cambio en estilo de vida de los cuencanos, utilizar menos el vehículo, movilizarnos más a pie, movilizarnos más en bicicletas, pero dar también incentivos de alguna manera para que los cuencanos hagamos esto. Un cambio cultural, Gustavo, importante. Pero que pueden venir promovidos desde el poder de diferentes maneras. Exactamente, creo que hay que incentivar inclusive la publicidad, los mensajes, los valores que se vayan creando, las coordinaciones con el sistema educativo, con los medios de comunicación. Eso es posible, como usted dice. Entonces hay cómo hacer esfuerzos, ¿no es cierto?, dando ejemplo de nuestras propias costumbres, de cómo nos movilizamos, evitando efectivamente utilizar a cada momento el vehículo, caminando más, utilizando más el tema de, ¿no es cierto?, de la bicicleta, en fin. Creo que es posible. Sin embargo, también yo veo que en nuestra sociedad queremos tener los mejores servicios, pero no tributamos cuando debemos tributar. Y sobre todo, lo que es grave en nuestro país, tributamos los sectores medios y los sectores asalariados, todos jubilados, en fin, tributamos quienes tenemos ingresos en relación de dependencia. Pero mire, Gustavo, que en nuestro país hay una realidad, los sectores más pudientes de la economía no tributan, más bien son beneficiarios de condonaciones, por Dios. Entonces, las condonaciones que se hicieron con la última ley es grave. Claro que se dice que es condonaciones para todo el mundo, pero perdóneme usted, los sectores más pudientes, los más ricos del país tienen una voracidad, Gustavo, increíble. No he visto un cambio en el empresariado ecuatoriano. Hablo de los empresarios monopólicos, de los grandes grupos, Gustavo. No de los pequeños y medianos empresarios que deben ser incentivados. Pero aquí hay pulpos en nuestro país. Unos oligarcas, Gustavo, que hay que decirles con nombre, tienen una voracidad increíble. En época de mayor crisis más han sido. Entonces, permítame decirle, en este país no se tributa como debe tributarse. Más bien han querido condonaciones del Estado. En el Estado no hay dinero y mire, tenemos que pedir más créditos. ¿Quiénes pagamos? Los pobres de este país, los del pueblo, los ciudadanos, de todo el mundo. Pero ellos, los señores magnates de dinero, cada vez se embolsican más y más. No hay sensibilidad. ¿Cómo mira usted dentro de esto? Y viene al caso con lo que usted está hablando, doctor Castro, el tema de la minería. Apoyado frontalmente por las cámaras. Vamos en esta mañana a hablar con uno de sus representantes más adelante. Apoyado por las cámaras, convertido en una política de Estado del gobierno de Lenín Moreno, la minería como una alternativa quizá a ir reemplazando la dependencia exclusiva del petróleo, pero seguimos con una política proextractivista. ¿Cómo mira usted este tema dentro de la agenda, dentro del debate local? Hay candidatos que se han pronunciado ya, lo tratamos con Jefferson Pérez, flamante candidato, y él tuvo una posición intermedia. Habrá que ver, básicamente, dice, sobre la minería, porque hay empresarios que ya han invertido y hay personas que pierden fuentes de empleo con esto. Es ya una posición. Habrá que ver qué es lo que dicen los otros actores. ¿Qué tanto espacio existe para que Cuenca eventualmente pueda votar por candidatos que digan sí a la minería? Gustavo, yo he visto con tremenda preocupación una situación en Cuenca. Su pregunta tiene varias aristas. Comenzaré por la posición de las cámaras. Las cámaras, ya hablemos de la cámara nuestra. Yo tengo muchos amigos en la Cámara de Comercio, en la Cámara de Industrias. Siempre me he pronunciado por la necesidad de incentivar al pequeño, al mediano industrial, en general al que produce. Sí, que el que no esté en el sector de la especulación es fundamental al fortalecimiento del aparato productivo, y al empresario comprometido con los intereses nacionales, y el empresario que tiene criterio social, que participa con sus trabajadores, con las familias, que hace obra social, que hay grupos económicos importantes, ¿no es cierto? Pero no hay que confundir, Gustavo, una cosa: en las cámaras hay un problema, especialmente en la nuestra. Hay gente aquí que defiende políticas que no les beneficia a la mayoría de los miembros de las cámaras, sino a sectores monopólicos. Entonces es una terrible equivocación. Créase que en lo personal me gustaría tener diálogos, intervenciones, quisiera tener un debate en la Cámara de Comercio e Industria y mostrarles cómo políticas monopólicas apoyan las cámaras. Cuando estos apoyan a cuantos grupos económicos del país, pero no apoyan al verdadero empresario que necesita el apoyo. Eso para comenzar con el tema de las cámaras. Me parece una miopía terrible. Ojalá que los jóvenes empresarios, las nuevas generaciones, apoyen lo que tengan que apoyar.
Porque, mire, Gustavo, hablemos con franqueza, es hora de decir las cosas con franqueza. En la economía mercantil capitalista, el pez grande es como el pez chico. Usted tiene que evitar procesos monopólicos, que haya un desarrollo más o menos sostenido, equilibrado, que el Estado favorezca, ¿no es cierto?, a los micro, pequeños, medianos, que se favorezca una economía desde abajo, etcétera. También se le apoya al fuerte empresario, pero el que produce fundamentalmente, ¿no es cierto? Pero, insisto, desgraciadamente, en nuestro medio se confunde y los empresarios, los dirigentes de cámaras apoyan políticas monopólicas y terminan siendo sus víctimas. Ahora, doctor Carlos, sobre el tema permítame terminar solamente, Rosana, en la otra parte. La otra parte de su preocupación, Gustavo, me parece más sensible todavía. Es tremendo lo que nos pasa en Cuenca. Aquí los candidatos tienen que tener una posición definida, todos, y todos tener una posición por Cuenca. ¿Cómo es posible permitir tener una actitud doble, débil, una actitud, ¿no es cierto?, inclusive de traición con los intereses de nuestra ciudad, cuando vemos que efectivamente las concesiones mineras están acorralando al Parque Nacional de Cajas, que efectivamente una fortaleza de Cuenca son sus humedales, son, ¿no es cierto?, sus fuentes de agua? Pues Cuenca, ciudad de los 4 ríos, Cuenca, ciudad de los Andes. A pocos minutos de Cuenca tenemos, ¿no es cierto?, paisajes grandes, unos páramos fantásticos. Es una ciudad privilegiada. Y veo que acá, perdóneme, con mojigatez, una actitud pacata, una actitud torpe, no estudiada, no sensible, no comprometida con Cuenca, hay veleidades frente al proceso minero. Que la minería se instala en zonas desérticas, en zonas que no causen problemas, ¿no es cierto?, fuentes de agua, humedales, zonas de recarga hídrica, es una cosa. Pero viendo este tesoro que nosotros tenemos los cuencanos, esta fortaleza estratégica que es el agua, sabiendo que el agua es el principal recurso estratégico de la humanidad, sabiendo que los conflictos del futuro serán del agua, he visto gente que en la dubitación, y aquí también las cámaras, en una actitud, perdóneme, de no compromiso con Cuenca. Iba hacia allá, eso es terrible. Hacia allá mi pregunta. Hubo ya en estos últimos tiempos 2 decisiones que podemos decir importantes, una de la Cámara Provincial de la SUAY y otra del Consejo Cantonal frente a lo que debería o no ser la extracción minera, sobre todo en los sectores que han generado polémica aquí en la provincia de la SUAY. ¿Qué va a pasar? ¿Qué debería pasar con estas decisiones, con los nuevos consejos cantonales, con las nuevas autoridades? Mire, Rosana, ¿van a cambiar? Si una sola cosa le toca hacer al nuevo que sea alcalde y los nuevos concejales. Una sola idea. No puede permitirse la minería en las fuentes y en los páramos de nuestro cantón. Y en general debería ser una consigna nacional. Esto pone el caso de Quimsacocha o Loma Larga, definitivamente, como continúa llamándolo el gobierno de Lenín Moreno. Esto lo saca de un tema de no es dogmas, no es ideologías, esto es realmente supervivencia de la ciudad de Cuenca. Quimsacocha, concretamente, con la posición geográfica que tiene, con todo el soporte científico que existe ya sobre esto, no es un tema de discusión. Exactamente, Gustavo, al margen de temas ideológicos, de concepciones políticas, tenemos que mirar el interés estratégico de la ciudad del cantón, y ese es el tema del agua. Para todo, Gustavo, para todos los temas de vida, para todos los proyectos se necesita el agua, para la agricultura, para la ganadería, para la soberanía alimentaria, para todo, para aspectos de salud, en fin. Pero veo que en esto hay un egoísmo tremendo, donde mucha gente solamente sigue viendo sus estrechos intereses de su bolsillo. Perdóneme, Gustavo, hay situaciones de la vida y hay situaciones de los pueblos de las ciudades donde tenemos que elevarnos por encima de pequeños y mezquinos intereses. A veces en la vida necesitamos hacer sacrificios personales en aras efectivamente de intereses comunes, que son fundamentales y que resguardan nuestros propios intereses personales. De tal manera que hay que tener una actitud radical. A mí me parece que se ha hecho muchas cosas en Cuenca, pero voy a decir algo, es insuficiente. Y aquí deberíamos decir todos en este cantón, si va el gobierno a decidirse por la extracción minera, decir al gobierno que aquí tendrá el enfrentamiento, que eso no pasará definitivamente. Decirle al presidente Moreno que si sigue en esta línea, pues acá tendrá que vérselas. Pero hay 2 formas de encontrarnos, Gustavo. ¿Quieren encontrarse en las urnas, con la consulta popular, o en qué queremos encontrarnos? ¿Qué quiere el gobierno? ¿Llevarnos a una batalla campal de Cuenca por sus intereses, o quiere verse en las urnas? Yo creo que la vía democrática y civilizada, llamemos a una consulta popular. ¿Cómo se llena la boca de democracia y no quieren consultar a la ciudad de Cuenca sobre el tema, ¿no es cierto?, de la minería en sus páramos y humedales? Si el gobierno tiene que escoger, y nosotros los cuencanos no podemos estar con veleidades. Aquí no puede pasar los proyectos mineros
alrededor del Cajas, en las fuentes de agua, en nuestros humedales, y tiene que respetarse más la cuenca. Yo siempre he dicho por este medio, Gustavo, ¿qué pasaría con un proyecto de estos en Quito y Guayaquil? De seguro que pondrían el grito en el cielo, porque esas ciudades también cuidan sus recursos. Y nosotros, ¿por qué se nos quiere asignar ya desde el correísmo, ¿no es cierto?, el destino minero? ¿Qué les pasa, pues? Consulten a sus habitantes, consulten a sus autoridades. Pero aquí tenemos en nuestro medio, Gustavo, gente que traiciona los intereses de nuestra ciudad, gente que no mira por los intereses, y el pueblo no debe darles un solo voto a aquellos que no tienen una posición firme en defensa de nuestra naturaleza. Así de simple. He visto estadísticas mundiales, cómo avanza la desertificación, cómo la preocupación fundamental del mundo hoy es el agua, y nosotros acá no estamos viendo estas situaciones, los cambios climáticos que pasan por el tema de haber, ¿no es cierto?, erosionado nuestros bosques, nuestras montañas, haber transformado en eriales, sin haber cuidado los páramos. Y hay estudios de propia etapa, ¿no?, de que Cuenca no es sustentable en 20 años si arrasamos con los humedales, así de simple. El agua va a escasear para Cuenca. Entonces, definitivamente, yo creo, Gustavo, que el periodismo tiene que efectivamente cuestionar más a los candidatos y hacer que tengan definiciones. Y que Cuenca les conozca, ¿no? Se les conozca si efectivamente o prevalecen sus intereses monopólicos que pueden estar detrás, esos intereses voraces económicos, o están pensando, ¿no es cierto?, en ser representantes efectivamente de los verdaderos intereses de Cuenca. Esa es una actitud absolutamente radical. Por eso que, como Colegio de Abogados de la SUAY, al margen de cualquier protagonismo, y hemos hecho una petición y hemos estado en silencio, no hemos dicho nada más, hemos pedido que en el Consejo Cantonal se trate la petición de la consulta popular. Eso es definitivo. Creo que de esa manera podemos solucionar democráticamente. Esa consulta popular que se le decidió en esta Asamblea por el Agua. En la Asamblea por el Agua, mire usted que hay una serie de coincidencias de varios sectores. Que no tiene esto, digamos, una caracterización de ningún partido, movimiento político. No, de ninguna manera, porque imagínense esto fue algo decidido por sectores. Por la Asamblea Ciudadana. Lo que pasa, Gustavo, es que estábamos haciendo esfuerzos para, conjuntamente con otros sectores, plantear el tema de la consulta. Margarita Arias, Fernando Vega, Enrique Serrano Cordero, miembros de la FOA y otros estábamos dialogando para ver cómo entablábamos una petición para que se dé la consulta popular. Lastimosamente, inclusive estaba redactada la petición, pero ahí vinieron, ¿no es cierto?, las indecisiones. Como siempre, a veces, en vez de impulsar un objetivo, nos preocupamos de nuestros temas secundarios, nuestros resquemores, que ya vienen las elecciones, que es que hubo que tomar, ¿no es cierto?, la iniciativa. Pero este es un tema al margen de cálculo alguno. Mire que quien le habla no es candidato a nada, y yo estoy terminando la gestión en el Colegio de Abogados de la SUAY, pero a mí sí me ha sensibilizado este tema. He ido de menos a más, Gustavo. Yo me he ido educando en los temas ambientales poco a poco, me he ido concientizando. No es que las cosas a uno le surgen de la noche a la mañana. En el caso personal mío ha sido un proceso de concienciación, de análisis, de vestir las cosas. Y efectivamente, ahora me tiene usted una posición absolutamente radical en este tema. ¿Qué importancia tiene, doctor Castro, dentro de esto, la situación del juez Paul Serrano, la decisión que él tomó, que se ha convertido en un referente no solamente nacional, sino internacional, la pretensión del gobierno a través del Ministerio de Energía de seguir adelante con esto y, entre otras medidas, demandar a este juez ante el Consejo de la Judicatura? La decisión de la Judicatura de liberarlo de este proceso, y existe, esto se dio en los últimos días ya, otro pedido nacional para que se analice otro proyecto minero en el norte del país, tomando en cuenta la jurisprudencia generada por esta decisión del juez Serrano. Mire, allí hay que denunciar a la ciudadanía la irresponsabilidad y el aventurerismo del Ministerio de Energía y Recursos Naturales No Renovables. He estudiado la resolución del doctor Lisandro Martínez, y ahí se hace en varios, a lo largo se hace una aseveración, a lo largo de su análisis. Dice, el Ministerio, ¿y quién puso la denuncia?, no ha producido una sola prueba. De manera que estos aventureros que quisieron sorprender con un proceso disciplinar, con objetivos protervos, mire usted, que denuncian y no son capaces de articular prueba alguna, ni siquiera decir, como se decía clásicamente antes, reproduzco en mi favor todo lo que se encuentre favorable de los autos. Ni siquiera eso.
Ni una sola prueba. ¿Eso qué significa? Aventurerismo, leguleyada, maniobra, tratar de sorprender, querer desprestigiar a un juez y a una sentencia que ha sido ratificada para, ¿no es cierto?, conseguir un interés protervo, que se lea la sentencia al revés, que se levante la suspensión minera en Río Blanco, que más bien el juez debía haber ordenado, ¿no es cierto?, que ya ha cumplido el Estado sus deberes y que entonces continúe la minería. Mire usted esa perversidad. Yo ya estaba pensando antes de venir a las emisoras y decía, fijándome en el ministro Carlos Pérez, ¿no? Decía, qué ministro, que falta de seriedad. Porque usted anunció, Gustavo, y le felicito, usted criticó por esta casa radial, por estas antenas, esa actitud. Él comenzó con la doble lectura de la sentencia. A propósito de una intervención de Morona en Santiago, usted denunció por estos medios, Gustavo. Y sí, pensando hoy día, dije, qué falta de seriedad, qué ministro que incentive esta aventura, y ni siquiera es capaz de dar la cara a él. Él debía firmar la denuncia. No le cogen, ¿no es cierto?, a un subalterno que vaya a firmar. Y hacen este ridículo de hacer una denuncia, ponernos en situación, y mire usted que el doctor Lisandro Martínez, delegado del Consejo de la Judicatura para los procesos disciplinarios, ha tenido que ratificar el estado de inocencia de un juez. Ese es el tema. ¿En qué maniobra más seguirán? Ahora quizás, ojalá que tengan un poquito de vergüenza, de prurito en la cara, el ministro y este señor que ha sido enviado para presentarte denuncia, para que ya no siquiera interpongan un recurso de apelación, porque pueden intentar un recurso de apelación y pretender utilizar al Consejo de la Judicatura. Que lamentablemente, y si usted ingresa a las páginas del Ministerio de Energía, allí constan aún los proyectos, los polémicos proyectos mineros de la SUAY, como parte de este plan, de esta política del gobierno nacional. Ojalá estas amenazas desaparezcan. Queremos hacer en este punto una rectificación también, doctor Castro. No son 11 los candidatos, son 12 para la alcaldía. Mire usted, más todavía. Y vamos a nombrarlos: Marcelo Cabrera por Igualdad Creo, Jefferson Pérez por el Movimiento Renace, Paul Carrasco por la Alianza Participa Podemos, Norma Iliares por el Movimiento Libertad, Jaime Astudillo por el Movimiento Contigo, Pedro Palacios por EU, las siglas no sé por qué están, Justicia Social, César Piedra por Avanza, Lauro López por Conciencia Ciudadana, Gustavo Jara por Compromiso Social, Juan Campoverde por Sociedad Patriótica, Jaime Rodas por AEA y Tarquino Orellana. Son los 12 candidatos a la alcaldía de la ciudad de Cuenca. Un abanico de opciones para los cuencanos en una campaña que de manera formal se iniciará recién en los primeros días de febrero. Tal vez yo digo que a lo mejor por los 10 años de tanta opresión política que hubo en el gobierno de Correa, esta olla de presión se ha reventado y se manifiesta. A nosotros nos parece positivo el hecho de que se presenten opciones, sobre todo de que ciudadanos, algunos de ellos desconocidos en política, posiblemente ciudadanos que están, no estoy pensando en particular en ninguno de ellos, pero ciudadanos que están motivados a tratar de cambiar las cosas, de sacudirnos un poco de ciertas cargas que han ido pesando en esta ciudad en el pasado, se animen a intervenir en política. No nos parece mal de ninguna manera. Las cosas se irán perfilando de acuerdo con su discurso, con las ideas, con las propuestas políticas que presente. En un aspecto, Gustavo, es positivo, pero en otro aspecto es negativo, porque mire, Gustavo, si usted de los 12 candidatos les empieza a agrupar ideológicamente, pues el problema de la política no es un problema de que yo quiero ser y con mi jorga querer ser alcalde. O sea, perdone, podemos tener 1000 candidatos a alcalde, ¿no es cierto? Todo pero el mundo tampoco creemos en que existan predeterminadas personas y que no pueda salirse de eso. Pero es necesario, Gustavo, hacer un esfuerzo para también concentrar posiciones, hacer un esfuerzo, porque en nuestro país necesitamos construir movimientos y partidos fuertes. A mí me positivo de que haya una expresión ideológica diversa, como decía Mao, que 100 flores compitan, 100 escuelas se abran. Sí, está bien, es una expresión de la democracia, de posiblemente que haya un fortalecimiento, y como digo, 10 años de correísmo explotan entre esta diversidad. Pero me preocupa, Gustavo, en el sentido de que en el país tengamos tanta dispersión, porque también tenemos que construir proyectos fuertes, porque no puede ser que yo con mi jorga de amigos, o porque represento tal interés, o porque alguien me dice me lanzo. También gustaba ser serios en la política. ¿Se refiere usted en particular a alguien por su No. ¿Le ve a alguien con esta perspectiva? Vea, Gustavo, y perdóneme si en ese sentido discrepamos, la dispersión política en el país es fatal, Gustavo, y esto favorece respecto, ¿no es cierto?, de personas que debemos ser críticas. No favorece para la democracia una excesiva dispersión.
La democracia se construye con proyectos ideológicos, estratégicos y programáticos serios, con propuestas serias, trabajadas, con años, con fermentación, con maduración, creando cuadros, generando organización, estructura, procesos organizativos. Pero no puede ser, Gustavo, de que realmente lleguemos a tanta situación en nuestro país. Esto es un juego, Gustavo, que no hace bien. O sea, desde un punto de vista coincido con usted que puede ser positivo, pero de otro punto de vista no. Porque en nuestro país no vamos avanzando, yo creo que vamos retrocediendo. Y porque además, permítame decir una cosa más, Gustavo, me preocupa que tanto se criticó la partidocracia. Resulta que estamos en un peor momento, porque cada persona empieza a ser dueño de un movimiento y de un partido político, es decir, el gerente propietario. Y eso para mí no es democracia. ¿Usted encuentra estructuras fuertes en los movimientos y en los partidos en el país? No. Hay varias declaraciones muy preocupantes, más bien, de que las ideologías ya no importan, que son cosas del pasado, de que me acojo a este partido porque así lo exige la ley de elecciones. Yo no comulgo con el tema esto de que el fin de las ideologías. Vea, Gustavo, en una sociedad heterogénea como la nuestra, ¿cómo no se va a tener diversidad de concepciones, de percepciones? Si usted invita a un debate aquí sobre el tema de la pobreza, y usted verá las más diversas posiciones ideológicas sobre la pobreza. Entonces hay que debatirlas, pero decir... Hay posiciones ideológicas sobre movilidad, hay sobre seguridad, hay sobre medio ambiente. Todas las cosas de la vida, Gustavo. Es ideología lo que se está la ideología hablando en cuanto a las formas de ver, de pensarlas, de buscar soluciones para uno u otro problema. La ideología es como el aire que respiramos, Gustavo. No es como un problema de las gafas verdes, que pongo unas gafas verdes, veo verde, me pongo unas gafas rojas, veo rojas. No, la ideología es parte constructiva de nuestra visión. Debemos culminar, doctor Castro. Le agradecemos por su presencia. Hemos dialogado con el doctor Carlos Castro, presidente del Colegio de Abogados de la Zona.